Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos una vez más en este espacio de oración, de encuentro con el Señor. Vamos a esperar un par de minutos, les propongo, para permitir que otros más se conecten. Buenas noches, muchas gracias. A ti, Sora Mayra. Bueno, Edison, hola, bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno que estás hoy con nosotros. No sé si iniciamos con la oración ya o esperamos otro minutico, lo que tú consideres, hermano. Buenas noches, Junior. Buenas noches para todos. No, yo creo que ustedes que conocen la dinámica al interior del grupo pueden establecer la forma en que podemos iniciar. No tengo problema que esperemos un minutico más y ustedes me dan la instrucción cuando iniciamos. ¿Listo? Dale, Edison, gracias. Perfecto, Se listo. bendiga. Esperemos entonces unos segunditos y arrancamos para también responder a todos estos, pues a estos hermanitos que se han conectado puntualmente y qué bueno propender siempre por esa puntualidad. Iniciemos entonces en el nombre del Señor para aprovechar esta noche que nos ha regalado el Señor. Gracias, Edison, por estar con nosotros. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Me siento muy contento de poder compartir este espacio con ustedes y que podamos entregarle este momento a Dios, este espacio de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, yo siempre comparto con las personas
que la oración tiene un poder muy, muy grande, porque tiene la capacidad de poder no solamente dirigir la mirada hacia Dios, sino hacia nuestro propio interior, a nuestro propio ser. Jesús en una ocasión enseñando acerca de la oración, dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y tu Padre que ve en lo secreto te dará tu premio. Eh, el ser humano tiene la capacidad de la trascendencia, la capacidad de intencionar los momentos. Así que yo quiero invitarles a que hagamos un ejercicio de oración muy básico, muy sencillo, y es, entremos en ese cuarto, entremos en ese lugar secreto que es nuestro corazón. Pensemos por un instante cómo hemos vivido el día de hoy. Somos profundamente afortunados de estar en esta hora, en este lugar, de poderlo hacer por nuestros propios medios cuando hay tantas personas que hoy enfrentan desafíos en su tema de salud, con tantas realidades. Así que esta es una buena oportunidad para pensar en lo que hemos realizado durante el día de hoy y cómo llego a este espacio, cómo llego a este momento. Así que quiero invitarlos para que iniciemos este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte allí donde estás, que con tus ojos cerrados puedas por un instante eh, hacer este ejercicio de mirada introspectiva, mirar a lo más profundo de nuestro ser, con la plena conciencia de saber que Dios nos acompaña, que Él es el que nos dirige en nuestro diario caminar. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad en esta noche de estar reunidos en tu nombre, bajo tu guianza y bajo tu dirección, en un ejercicio de crecimiento espiritual, en un ejercicio de mirada introspectiva, en un ejercicio de revisar lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Tú nos conoces, Señor, y sabes cómo hemos llegado, tú sabes de qué material estamos hechos, tú sabes por todo lo que hemos pasado. Y sabes, Señor, que ha sido este espacio que has propiciado cada martes, un espacio de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrarnos contigo, de recibir fuerzas de parte tuya para enfrentar los desafíos de nuestro diario vivir. Te quiero pedir, Señor, que bendigas todas las familias, los hogares aquí representados. Te quiero pedir, Señor, que les acompañes a cada uno de ellos con sus sueños, sus anhelos, sus deseos, pero también con sus luchas, sus dificultades y adversidades, para que tú dirijas cada uno de sus pasos, para que tú les acompañes. Permite que este tiempo que vamos a compartir sea un tiempo que alimente nuestra alma, nuestro espíritu, que nos equipe y nos capacite para enfrentar cada día la vida de una mejor forma. Nos abandonamos en tus brazos y lo hacemos siguiendo el ejemplo que tú nos has dado con ese modelo de oración, con esa oración modelo, la oración del Padre nuestro, y juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy buenas noches para todos ustedes. Me alegra mucho, como lo dije al iniciar, poder compartir este espacio con ustedes quiero una presentación breve. Mi nombre es Edison Vargas. Eh, Soy contador, asesor de empresas, eh, tengo formación también como coach de neurociencia, y 27 años voy a cumplir de casado. De los 27 años que llevo de casado, con mi esposa hemos tenido la oportunidad no solamente de trabajar a nivel de la parte empresarial, sino también acompañar procesos de crecimiento espiritual, porque por la bondad y la misericordia de Dios hace 24 años eh, viví una experiencia en mi vida que hizo que mi vida fuera, por lo menos, se diera un viraje, una mirada distinta. Viví un momento de crisis que tocó mi vida familiar, la de mis padres, pero también mi vida
personal, mi matrimonio, y eso hizo que yo reflexionara y pensara en torno al sentido de vida, y en ese sentido de vida pues tuve la oportunidad de hacer un alto en el camino y empecé un proceso de crecimiento personal, lo hice en los grupos de oración, soy creyente católico y dentro de ese crecimiento espiritual empezó un proceso que ha significado hoy combinar un poco lo que es mi profesión como asesor de empresas, ha significado combinar lo que es mi crecimiento y mi formación en desarrollo humano como coach en neurociencia y ha significado combinar el crecimiento espiritual encontrando en esas herramientas la posibilidad de ayudarle a las personas que encuentren en la espiritualidad cristiana católica una forma de crecimiento para que puedan vivir sus vidas con propósito, con orientación y con sentido. Entonces a eso me dedico hoy. Hoy participo con mi esposa teniendo una empresa de asesoramiento. Participo en empresas como miembro de juntas directivas o juntas asesoras y la formación a nivel de capacitación, bien sea a nivel de conferencias o en el ejercicio que algunos de ustedes me conocen, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de la evangelización, apoyando trabajos en comunidades laicales o también apoyando algunos trabajos a nivel pastoral en algunas parroquias. Ese es pues un poquito como un preámbulo de lo que es mi vida y he tenido la oportunidad de compartir en algunos espacios con Junior y con algunos de ustedes que los veo acá. Entonces hemos tenido ese espacio, esa oportunidad para compartir y hoy nuevamente estoy con ustedes, con algunos de ustedes, con algunos por primera vez tenemos la oportunidad de vernos y quiero compartir hoy precisamente de algo que ha sido importante cuando me preguntan las personas, Edison, yo realmente soy una persona con cierto nivel de escepticismo a las cosas espirituales, la respeto, pero no soy el más creyente. Dígame usted, por qué debo apuntarle a la espiritualidad? O sea, ¿qué beneficio me trae la espiritualidad? Y entonces sobre eso quiero compartirles un poco el día de hoy para que entendamos el valor de la espiritualidad y el valor de la espiritualidad no solamente a nivel general, sino de manera específica en estos tiempos de crisis. Pero permítanme antes de entrar a abordar ese tema desde lo que es el fundamento de la espiritualidad, que es las Sagradas Escrituras, y enseguida explico por qué las Sagradas Escrituras como manual de instrucciones, permítanme leerles una reflexión, y una reflexión que va en sentido de precisamente cuando el ser humano aprende que el verdadero valor no está afuera, sino dentro, que lo más importante en el ser humano no son sus aptitudes o habilidades, sino sus actitudes, porque las actitudes permiten que se encuentren aptitudes. No toda persona que tenga aptitudes o habilidades desarrolla las actitudes correctas. En pocas palabras, en la vida hay personas que quieren pero no pueden, y hay personas que pueden pero no quieren. Y de los dos grupos, el más peligroso es el segundo, porque siempre que uno quiera va a poder. Pero el tener la capacidad de querer para poder tiene que ver con un trabajo del interior, de la interioridad del ser humano. Dice esta reflexión hacer con lo que tenemos. Dice así, en noviembre 18 de 1995, el violinista Isaac Perlman subió al escenario para dar un concierto en el salón Avery Fisher del Lincoln Center. Isaac Perlman, para quienes nunca han escuchado su nombre, lo pueden buscar perfectamente en internet. No es un personaje ficticio, es un personaje real, es violinista, es de origen israelí. Salón Avery Fisher del Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York. Si usted alguna vez ha estado en un concierto de Perlman, sabe que subir al escenario no es un logro pequeño para él. Él fue enfermo de polio cuando era niño. Tiene abrazaderas en ambas piernas y camina con la ayuda de muletas. Verlo caminar sobre el escenario de un lado a otro, paso a paso, lenta y penosamente, es una escena impresionante. Él camina de manera penosa, pausada, pero majestuosamente, hasta que llega a su silla. Después se sienta y lentamente pone las muletas sobre el piso.
abre los broches de las abrazaderas en sus piernas, recoge un pie y extiende el otro hacia adelante. Después se inclina y recoge el violín, lo pone bajo su barbilla, hace señal al director y procede a tocar. Hasta ahora la audiencia ya estaba acostumbrada a ese ritual por la condición que acabamos de describir de Isabel. Permanecían silenciosamente sentados mientras él caminaba por el escenario hasta su silla. Esperaban respetuosamente hasta cuando él estuviera listo para tocar. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Justo cuando él terminaba de tocar sus primeras barras, una cuerda de su violín se rompió. Se pudo escuchar el estallido. Salió aquella cuerda como disparada por el salón. No había duda de lo que ese sonido significaba. Se tenía claro lo que él tendría que hacer. Los que estaban ahí esa noche tal vez pensaron, para esta él va a tener que ponerse de pie, abrocharse las abrazaderas, recoger las muletas y caminar cojeando hasta fuera del escenario para encontrar otro violín u otra cuerda. Pero esa noche no fue así. En su lugar, él esperó un momento, cerró sus ojos y después hizo la señal al director para que empezara a tocar. La orquesta empezó y él tocó desde donde él había parado, desde donde había estado inicialmente tocando. Él tocó en esa noche con tanta pasión, con tanto poder y con una claridad que nunca antes nadie había escuchado. Claro, cualquiera sabe que es imposible tocar una obra sinfónica con solo 3 cuerdas. Me refiero al violín. Lo sé yo y lo sabe usted, pero esa noche Isaac Perlman se rehusó a saberlo. Uno podía observar cómo modulaba, cambiaba y recomponía esa pieza en su cabeza. En una instancia sonaba como que él estuviera desentonado las cuerdas para obtener sonidos que ellas mismas habían hecho. Cuando terminó, hubo un silencio impresionante en el salón. Después la gente se levantó y lo aclamó. Había una explosión de aplausos desde cada rincón del auditorio. Todos estábamos de pie, gritando y aclamando, haciendo todo lo posible para mostrar cuánto apreciábamos lo que él había hecho. Él sonrió, se secó el sudor de sus cejas, alzó su arco para callarnos y después dijo, no presumidamente, pero en un tono tranquilo, pensativo y reverente. Ustedes saben, dijo él, algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos producir con lo que nos queda. Quiero repetir esa frase. Ustedes saben, algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos producir con lo que nos queda. Qué renglón tan poderoso se ha quedado en mi mente desde que lo oí. Y quién sabe, tal vez esa sea la definición de la vida, no solo para los artistas, sino para todos nosotros. He aquí un hombre que se ha preparado para producir música con un violín de 4 cuerdas, quien se encuentra de repente en medio de un concierto con solo 3 de ellas, y entonces produce música, la que él causó en esa noche, con solo 3 cuerdas. Esa música era más bonita y más memorable que cualquiera otra que él haya producido con 4 cuerdas. Entonces, tal vez nuestra tarea en un mundo inestable, cambiante y perplejo, como en el que vivimos, y especialmente ahora, en un año que ninguno de nosotros nos imaginábamos que estaríamos viviendo esas circunstancias, sea la de producir música. Primero con lo que tenemos, y después, cuando esto ya no sea posible, producir música con lo que nos queda. Una buena pregunta es, ¿qué música estamos produciendo cada uno de nosotros? Tenemos la oportunidad de ser protagonistas de nuestra propia historia. Nadie está diciendo que sea fácil. Indudablemente para
muchos de ustedes que ejercen la labor de la docencia, que creo que son ustedes la mayoría o si no en su totalidad los que están aquí que realizan ese ejercicio, este sea un tiempo donde más allá de eh, mm, dar conceptos, de aportar ideas, sea el momento de aportar valores y tengamos la oportunidad más maravillosa con los seres humanos que nos rodean. Y es enseñarles ya no una idea o un concepto, sino el arte de vivir. Y el arte de hacer música melodiosa en medio de momentos difíciles. Hay una persona que fue capaz de producir una melodía de igual manera en esa forma. Y quiero acompañarles y mostrarles un ejemplo de espiritualidad. Las Sagradas Escrituras, que para algunos han sido simplemente un libro religioso más, de tantos libros que existen de religiones en el mundo, para quienes tenemos la oportunidad de considerar nuestra espiritualidad como la espiritualidad cristiana católica, son las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Y la palabra de Dios como un manual de instrucciones que Dios permitió que llegara a la vida de cada uno de nosotros para que estemos preparados para toda buena obra. Y entonces cuando se acerca así, las Sagradas Escrituras enseñan principios de vida que ayudan al ser humano a formarse. Uno puede formar o dar conceptos o ideas, o puede mucho más que eso, dar principios y valores que hagan que los seres humanos sean cada día mejores seres humanos. Si me preguntan, Dios está interesado en que cada uno de nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y como Dios está interesado en que seamos las mejores versiones de nosotros mismos, indudablemente necesitamos esa relación diádica, como ustedes lo realizan como maestros, del maestro y el alumno, el que instruye y el que es instruido. Y en medio de eso existe una herramienta, así como ustedes hoy, el conocimiento que tienen lo ponen al servicio de esas personas para que esas personas, desarrollando un conocimiento o apropiándose de ese conocimiento, desarrollen competencias y habilidades que les permitan hacer frente en su vida a ciertos desafíos. Pues bien, Dios es el maestro por excelencia y coloca en las Sagradas Escrituras ese manual de instrucciones para que nosotros seamos competentes frente a la vida. Permítame por un instante, hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que lo quiero leer para ustedes, porque creo que en estos momentos de pandemia, de lo que hemos vivido, de las circunstancias que tenemos, el gran problema es que mucho de lo que teníamos hasta antes de la pandemia nos generaba la idea de que nosotros teníamos el control y casi que el ser humano se había levantado como una especie de Dios entre comillas. El ser humano es capaz de controlarlo todo. Yo trabajo como asesor de empresas y en las empresas hacemos algo que son presupuestos, proyecciones, planes estratégicos y hacemos todo eso. Entonces, en el año 2019 hemos dicho, el 2020 va a ser el año de esto. Y por allá en ese humor negro que tiene la vida y que el cual Dios se vale, nos encontramos frente a una realidad y cuál estrategia si llega un, un virus que ningún otro lo hemos visto, pero nos tiene encerrados a todos, generando los colapsos más grandes en la salud, en la economía, en la vida social y todo lo que quieran. Hoy en nuestro país estamos con unos niveles de desempleo que no lo teníamos ni siquiera como punto de referencia. No tenemos ni siquiera claridad en una cantidad de cosas. Las personas no saben hoy cómo manejar sus emociones. Hemos pasado por todos los estadios emocionales habidos y por haber durante todos estos 5 meses de pandemia. ¿Y saben a qué conclusión llegamos? La vulnerabilidad de los seres humanos. Somos tremendamente vulnerables y hemos aprendido que no tenemos control de lo que pensamos que teníamos el control. Y entonces hoy cuando nos encontramos frente a esa realidad encontramos una particularidad. ¿Y qué pasa cuando la vida nos sorprende con circunstancias que nos desbordan? Los índices de suicidio han crecido, la violencia intrafamiliar,
los problemas de la otra pandemia, no la física, sino la mental, vienen creciendo significativamente, con todos los síndromes habidos y por haber. En medio de todo esto, necesitamos desarrollar habilidades y competencias. Y hubo un hombre en las Sagradas Escrituras que dijo, yo les voy a enseñar cómo pueden hacer para que lleguen a experimentar esta frase. Voy a arrancar por el final, como cuando una película le cuentan el final, y les voy a decir cómo se llega allá para el tema de la espiritualidad. Está en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Para quienes no están familiarizados con el ejercicio de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento 13, no 3, sino 13. Para quienes no están familiarizados, la Biblia, más que un libro, es un conjunto de libros, es una biblioteca divina, así la llamó San Jerónimo, y la llamó de esa manera por una razón muy sencilla. La Biblia es la historia de la salvación, es la historia de Dios con el hombre, y a lo largo de la historia un libro que tiene una particularidad especial. Yo le digo a la gente, algo tiene que tener este libro para que sea a lo largo de la historia, escrito en otra cultura, en otro ambiente, con diferencias de tiempo, pero al mismo tiempo con diferencias de idioma, tenga tanto poder y tanta capacidad de producir transformaciones y cambios en las personas y en las sociedades. Y entonces cuando llega a esa conclusión se da cuenta que esa gran división de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, que es donde está el centro de la revelación, que tiene 27 libros. De esos 27 libros hay 21 cartas, se llaman cartas o epístolas, y de esas 21, 13 las escribe un hombre llamado San Pablo. Estamos hablando de alguien que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento y que influye mucho el pensamiento de Occidente, el pensamiento cristiano, y dentro de ellos aparece este pasaje. Filipenses 4:13 dice así: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Otras versiones dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y cuando dice todo, es todo. O sea que si yo trajera esto es... Y coronavirus también, sí, coronavirus. Y una crisis económica, sí, una crisis económica. Y una situación de una pérdida de un ser querido, ¿no es verdad? Sí, una pérdida. Pues eso suena muy fácil. Y entonces dice, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Y voy a enseñarles el camino, un camino que lo descubren algunas personas. No sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad de leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido. De pronto lo coloca en el chat, de Víctor Frank. ¿Alguno tiene la oportunidad de leer el libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, el padre de la logoterapia? Y El hombre en busca de sentido, que es un libro muy interesante, dice que no se le puede quitar al hombre la mayor de todas las libertades, la libertad de decidir. Y esa libertad de decidir es porque el ser humano tiene la capacidad de entender que estamos condicionados pero no determinados y que hay una capacidad interior que puede hacerle frente. Víctor Frank vivió en los campos de concentración nazi y viviendo esa experiencia cuenta su historia de cómo hizo frente a esa realidad. La palabra que hoy tanto hemos escuchado, que se llama resiliencia, encontrará una explicación. Pero antes de que Víctor Frank hablara de resiliencia, antes de que se hablara de todo eso, yo les voy a decir quién habló de resiliencia y le puso un nombre muy, muy particular en la Biblia, que fue San Pablo, que llama el contentamiento. Ahora sí, quiero que regresemos y les voy a mostrar básicamente como 4 pasos o 4 niveles para llegar a decir yo lo puedo hacer frente a todo, puedo enfrentar esa realidad, y voy a mostrar cómo la espiritualidad es ese camino que nos permite hacerle frente a circunstancias y a momentos difíciles. Y entonces, ¿y eso para qué me sirve en mi quehacer hoy como docente o como maestro? Para decirlo de esta manera, cuando una persona encarna un conocimiento y se convierte en su historia de vida, en una realidad, el conocimiento deja de estar afuera y deja de ser simplemente información y se vuelve aprendizaje. Y el aprendizaje que se modela, que se genera como transferencia del aprendizaje, de lo cual ustedes saben muchísimo,
Esa transferencia del aprendizaje hace que cuando una persona hable, cuando exprese un concepto, cuando se comporte, se convierta en un verdadero maestro, no simplemente en un docente. Y se convierte en un maestro porque empieza a inspirar en su propia vida, en su estilo de vida, en su forma de ver la vida, en sus actitudes y en sus comportamientos, en un referente para los que le rodean. Y eso se llama generar influencia. Entonces, por favor, quiero que me acompañen a la lectura. Voy a leerlas desde Filipenses capítulo 4, versículos 4 al versículo 13, para que aterricemos. Voy a leerlo inicialmente todo completo y después voy a detenerme un poco en los 4 aspectos de la espiritualidad que nos permiten llegar a desarrollar una actitud resiliente o una actitud que nos capacita para avanzar. Dice así: alégrense siempre. Repito, alégrense en el Señor. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir de que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Alguien diría, esto es fácil decirlo, pero permítame, les doy una pequeña reseña de quién lo está diciendo y en qué momento lo está diciendo. Porque las palabras se calibran dependiendo quién las dice y en qué momento las dice. San Pablo escribe esta carta que es llamada la Carta del Gozo y la escribe estando en la cárcel. Pero estar en la cárcel en el siglo I y por motivos de tipo religioso como lo estuvo San Pablo, significaba para él, en ese contexto en el que se estaba moviendo, de estar prisionero esperando el momento de su muerte. No estamos diciendo que está temporalmente en la cárcel detenido haciendo una investigación, sino como les pasó a los primeros cristianos viviendo circunstancias muy difíciles, y eso hace que uno no piense en estar muy contento en la cárcel. Pero en otra de sus cartas que San Pablo escribe hace una descripción de los sufrimientos que ha vivido. Y en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 y el capítulo 12, dos capítulos que destina para hablar de sufrimientos y de dificultades, dice que 5 veces lo azotaron, 3 veces lo apalearon, una lo apedrearon y que muchas veces pasó por momentos difíciles. O sea que estamos hablando de una persona que le ha tocado circunstancias y situaciones difíciles. Una persona que ha vivido experiencias de adversidad y de dificultad. Pero parece ser que esta persona tiene una característica muy particular y que es capaz de hacerle frente a esa situación. Hoy, si lo trajéramos al lenguaje actual, diríamos, esa persona tiene una buena inteligencia emocional, como lo diría Daniel Goleman, el autor de la inteligencia emocional. Y de lo que hoy hablamos, de la inteligencia emocional. Bueno, entonces, esa persona que desarrolla inteligencia emocional, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y vamos a empezar a explicar gradualmente, porque si hoy pensáramos en el tema de inteligencia emocional, hablaríamos que una persona es inteligente emocionalmente cuando es capaz no de negar las emociones, sino de aprender a manejarlas.
Hay personas que no manejan las emociones lo manejan a ellos. Las emociones son buenos termómetros, pero pésimos termostatos. Un termómetro sirve para medir la temperatura, un termostato sirve para regular la temperatura. Hay gente que vive su vida de una manera emocional y las emociones son válidas, son valiosísimas, como termómetros, no como termostatos. Porque cuando son las emociones las que terminan tomando decisiones, pues en ocasiones tomamos decisiones no objetivas ni adecuadas para nuestra vida. Por eso hoy en el tema de mercadeo, y hablo eso un poquito más que conozco, se habla del neuromarketing. Entonces la gente no le vende a la persona sino a sus emociones y lo que generan es estados emocionales para que la gente pueda comprar. De eso nos hemos dado cuenta durante este tiempo, hemos pasado todo el año sabiendo que posiblemente no hemos comprado nada y nos hemos dado cuenta que igualmente podemos vivir de una manera, pero de otro tiempo hubiéramos vivido, yo necesito comprar. Claro, es que la compra se vuelve eso, como muchas veces compramos de manera emocional, comemos de manera emocional. La lucha de las personas con el sobrepeso no es un problema de un tema de comida, de hambre física, sino de hambre emocional. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando una persona tiene una dificultad, se ve alterado su alimentación? O come más o come menos. Y eso es una evidencia clara de eso. Pues bien, San Pablo va a explicar los pasos y voy a regresarme nuevamente para enseñarles los 4 pasos para desarrollar la inteligencia emocional y el valor de la espiritualidad en ese ejercicio. Porque yo creo que si a ustedes les dijeran hoy vamos a darles un curso a los jóvenes, a los estudiantes, a las personas, de cómo enfrentar tiempos de crisis y salir vencedores. O salir, ay, yo quiero eso, yo quiero eso. Seguramente estaremos esperando técnicas o terapias o algunas herramientas muy propias. Yo soy coach en neurociencia, pero tengo que decirlo, que el valor más grande lo he encontrado en la espiritualidad, no en el ejercicio del coaching y de la neurociencia, que las valido mucho, las valoro mucho, pero creo que hay algo mucho más profundo y se llama la espiritualidad. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y arranco con el primero de los 4 eslabones de la espiritualidad y es la oración. ¿Por qué la oración se convierte en un elemento tan supremamente importante para desarrollarlo? Y voy a trabajar en esa parte de la oración, que es el trabajo de la interioridad a nivel de las emociones y de los pensamientos. Dice así, no se aflijan por nada, la aflicción es un estado emocional, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Todo es todo, lo bueno, lo regular, lo malo, lo pasado, lo presente, lo futuro. Preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Entonces uno diría, pero si yo le pido y le doy gracias, pues no tiene lógica darle gracias, pues no pide y da gracias cuando reciba. O sea, ¿quién pide algo y da gracias sin recibirlo? Entonces alguien dirá, porque tiene fe, sí, pero Dios no está obligado a darnos lo que le pedimos. Entonces, ¿por qué debo dar gracias? Y escuchen dónde viene la perla de la oración, que la gente ha equivocado el tema de la oración y muchos otros estamos pensando en la oración desesperados porque Dios nos dé lo que queremos. Y Dios dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Escuchen esto tan poderoso que en ocasiones la gente pierde de vista de la oración. Y así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo. Nos dice qué nos da, qué cuida y a través de quién lo hace. Eso es más o menos como decir hoy, el gran problema en la vida de los seres humanos no es lo que les pasa, el gran problema es lo que pasa dentro de ellos. Ese es el gran problema. Y eso nos indica en cierta manera, de una manera muy especial, que hay un poder muy grande en la oración, porque la oración quiere cuidar aquello donde se generan los conflictos del ser humano. El problema no es que haya COVID, el problema es cómo lo vimos internamente, cada uno de nosotros. Ahí es donde está el verdadero problema.
La gran batalla no está afuera, la gran batalla está dentro. El problema no es lo que te ocurre, el problema es lo que ocurre dentro de ti. Dos personas están frente a un momento difícil, pero ese momento difícil lo viven dos personas de manera diferente. Pero les voy a poner otro ejemplo adicional, para que entiendan el tema de los pensamientos, los sentimientos y la percepción y por qué es tan importante en ese sentido. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona tiene problemas con las mascotas, los animales, especialmente los perros. No le agradan y tuvo una experiencia dolorosa, difícil en un momento de su vida y le generó un trauma. Iba caminando por la calle y ve un perro. Y voy a colocar una raza que de pronto puede ser de las fáciles. Uno dice es grande, pero un Golden Retriever, por ejemplo, que difícilmente es. Pero puede ser que a una le cogió fobia a todos los perros, sabiendo que los Golden Retriever son los perros más amigables. Digo esto porque yo tengo un Golden Retriever, pues conozco, además amo las mascotas. Pero piensa en esto. La persona ve el perro y apenas lo ve, en ese momento que está con la otra persona, empieza uno de los momentos más difíciles de la pesadilla, me va a morder. Ahí ya se viene. Y empieza a tener el pensamiento y el sentimiento internamente. Y cuando el perro se acerca a olerlo, la persona empieza a generar toda clase de sentimientos y es posible que su propia actitud haga que el perro se torne un poco agresivo. Pero a los 5 minutos pasa otra persona. Ama las mascotas y especialmente ama a los Golden Retriever porque de niño tuvo uno y fue su mejor amigo lo que estaba ahí. Y tan pronto ve el perro y empieza a ver que se acerca, dice, ay, ya vienen como son de lindos y tal cosa. Y ese momento se convierte en el momento más hermoso. Pregunta, ¿el problema está en el perro? No, el problema está en los pensamientos y en los sentimientos que hay en la persona. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida tenemos un problema interno de higiene mental y de higiene emocional? Muchos de nosotros hoy nos dicen, por favor, el tema para el autocuidado ahora que ha arrancado tiene 3 cosas muy básicas. Volvemos al punto. El lavado de manos, seguir protocolos de desinfección y distanciamiento físico. ¿Cierto que esas son las 3 normas básicas? Y yo digo, ¿y qué hacemos para el coronavirus emocional y espiritual? ¿Dónde está el lavado de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Cuántas veces estamos contagiados de cosas internas en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cada cuánto te lavas en el día? Le dicen, cada 3 horas lávese las manos. ¿Y cada cuánto nos lavamos de esos pensamientos? Porque nos ensuciamos la mente y el corazón. ¿Qué tanta distancia tenemos? Si usted sabe en un momento determinado, usted sabe que en un momento determinado está una circunstancia y una situación que en un momento dado sabe que hay una persona que es posible contagio de COVID, usted toma distancia frente a la persona. ¿Y qué pasa cuando hay personas que están contagiadas de resentimiento, dolor, amargura? ¿Cómo tomamos distancia de esos comportamientos y actitudes? Pero escuchen nuevamente, el problema no es lo que hay afuera, sino lo que hay dentro. San Pablo está diciendo, señores, les quiero decir algo. La oración te va a dar siempre algo, siempre. Puede ser que cuando oremos le pidamos a Dios y en ocasiones lo que le pidamos Dios diga sí. En ocasiones dice no y en otras ocasiones dice sí, pero todavía no. Y en ese ejercicio de sí, ocasiones sí, no o sí, pero todavía no, entonces Dios dice ya, a lo que usted me pida, hay veces le voy a poder decir sí, otras veces le voy a decir no, otras veces sí, pero todavía no. Pero hay una cosa a la que siempre le voy a decir sí, siempre. No importa lo que estés pidiendo. Y es que voy a darte mi paz. Y mi paz va a cuidar tu mente y tu corazón. En otras palabras, tus pensamientos y tus sentimientos van a estar salvaguardados y vas a poder tener paz interior y de esa manera vas a tener una mirada diferente a las circunstancias que te rodean. Voy a ponerles este ejemplo para que comprendamos finalmente y cerremos este primer punto.
Y es que en ocasiones el problema no es, reitero, lo que pasa afuera, sino lo que hay dentro. Dos personas van en un automóvil, se desplazan por la carretera y sufren un accidente de tránsito bastante delicado. Una de esas personas queda inconsciente y es la que se encuentra en el estado más complejo. Es trasladado al hospital y queda en unidad de cuidados intensivos totalmente inconsciente. Dura varios meses de esa forma. El otro, la otra persona que va, también se ve afectado, pero no a ese nivel. Con el choque, tiene varias lesiones en su cuerpo, con mucho dolor, pero no pierde el, el sentido ni queda hospitalizado en la UCI, en cuidados intensivos, con respirador, con todo lo que hay. Pero esta otra persona que está una semana en el hospital vive todo el proceso. ¿Cuál es el caso más delicado? Dirá alguien, si el que estuvo en cuidados intensivos. El de cuidados intensivos despierta a los 3 meses. Ya ha recuperado el sentido, ha pasado lo más difícil. ¿Qué pasó? Yo solo recuerdo que íbamos en el carro, un impacto. ¿Para cuál de los dos en su percepción existencial fue más difícil? ¿Para el que estuvo en cuidados intensivos 3 meses o para el que estuvo la semana sin estar su vida en el peligro entre la vida y la muerte? ¿Saben para quién fue más difícil? Para el que estuvo consciente. Porque el otro, aunque estuvo, dice, yo no sé, es que yo no, cuénteme cómo así, qué pasó. Yo recuerdo que en el carro, ¿qué día es hoy? ¿Qué pasó? No, te hicieron tantas cirugías, te hicieron esto, pero ya despertaste. Esa persona no tuvo conciencia de esa dificultad. Permítame, les hago este paralelo. Cuando oramos, lo que hace Dios con nuestra vida es algo similar como cuidar la mente y el corazón, y aunque todo esté pasando afuera, escucha esto, Dios cuida para que internamente nos sufras. Y voy a explicarte esto porque es el valor de la espiritualidad. Quiero que lo entendamos, estoy colocando analogías y ejemplos, no porque sea así exactamente. Lo que estoy queriendo decir es que Dios quiere que internamente tú y yo no nos desmoronemos y podamos librar la batalla más grande que hay en nuestro interior. Posiblemente una persona tiene temor cuando va a la odontología, pero cuando va a la odontología, la odontóloga o el odontólogo hace un procedimiento en su boca y de pronto tiene que extraer una pieza dental o tuvo una fractura en uno de los huesos del maxilar o algo así, y empieza a trabajar. El procedimiento es difícil, pero lo que hace la persona es que coloca anestesia, y con la anestesia no es que no es que sea menos difícil, el trabajo sigue siendo difícil, pero la anestesia hace posible y llevadero ese momento, y aunque con todo eso puedes estar tranquilo. ¿Te imaginas vivir ese momento sin anestesia? La oración se convierte en un anestésico maravilloso para cuidar la mente y el corazón. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da colocándote anestesias con cosas que te cuestan. Y te cuestan porque tienes que comprar algo de esa paz desde lo de afuera. Entonces nosotros compramos paz en forma de vivir en un buen lugar, de estar en un centro comercial, de tener un carro, una casa, todas condiciones externas. Claro, esas condiciones un día desaparecen y nuestra vida se desmorona. Pero Dios lo hace de una manera diferente. Y la manera diferente que lo hace es que lo hace de dentro hacia fuera. Y entonces ahí Dios dice, yo cuido y guardo tu corazón. Entonces una buena pregunta para nosotros es, ¿qué tanto estamos utilizando esta herramienta tan valiosa como la oración para poder enfrentar las dificultades externas? ¿Es la oración un arma tan poderosa? Porque empieza a atacar
la realidad de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces San Pablo dice, ¿quieren estar alegres? O sea, ¿quieren estar gozosos? Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a utilizar la oración. Pero esa no es la única. Les doy la segunda herramienta. Filipenses 4:8. Estamos siguiendo el texto paso a paso. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Si lo primero es la espiritualidad de la oración, lo segundo pensamiento. Y desde el pensamiento voy a hablar del tema de con qué alimentamos nuestra mente, así como cuando usted tiene su computador o usted tiene su celular, dice qué archivos le coloco, qué correos o que en un momento determinado qué información permito que esté en mi computador, porque si usted tiene archivos o tiene información en su correo que tiene virus, le va a poner el computador o su celular lento o va a tener dificultades. Entonces, la primera parte de la oración, la otra es piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, en todo lo correcto. Entonces, esta parte es, por favor, ¿quieres enfrentar? Empieza a cambiar estructuras de pensamientos. Ahora, ¿cómo cambian las estructuras de pensamiento? Las estructuras de pensamiento cambian de acuerdo a nuestras creencias. Para que cambie nuestra manera de actuar, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros hábitos son el reflejo de nuestras creencias y nuestras creencias son el reflejo de aquello en lo que hemos sido formados. Entonces la espiritualidad te dice, ora, pero ¿qué tal si empiezas a llenar tu mente de pensamientos y de ideas correctas y adecuadas? Entonces la pregunta es aquí, ¿cómo empezamos a hacer que las Sagradas Escrituras, la Biblia, me empiecen a dar consejos supremamente interesantes? Yo he aprendido a lo largo de todos estos años, eh, he aprendido que uno puede encontrar en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, una serie de principios que ayudan a los seres humanos a tener una mejor relación con Dios, con ellos mismos y con el entorno que les rodea. Seres humanos, la naturaleza misma, la sociedad, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la Biblia se convierte en un manual de instrucción, entonces empiezas a desarrollar pensamientos adecuados. Te voy a dar uno que Jesús lo sintetizó. Y yo le he dicho a la gente, Edison, pero es que yo no soy muy amante de la Biblia. Le dije, si quieres, no te leas nada de la Biblia. Pero si eres capaz de llevar este a la práctica, con esto ya salvamos todo lo que quieres. Ya, con este solito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Jesús lo llamó la regla de oro. Mateo 7, versículo 12. Permítame, se los leo. Y si esa fuera una norma de vida y usted pensara todos los días en eso, créame que con eso ya solucionaríamos todos los problemas de relaciones interpersonales. Es muy bonito. Mateo 7, 12. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Se llama la regla de oro. En muchas culturas está esta regla de oro establecida de una manera negativa. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús lo llamó la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Le leo nuevamente, dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resume la ley de los profetas. Jesús no lo planteó en forma negativa, sino en forma positiva. No dijo, no le hagas al otro. No, no, no. Porque no le hagas al otro es, yo me protejo del otro. No, haz con el otro como tú quieres que hagan contigo, de forma positiva. Hazle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Sal al encuentro, maneja relaciones interpersonales sanas. Y para eso, ¿sabe qué significa? Que las personas aprenden a pensar lo positivo de los demás. Aprenden a pensar lo positivo de ellos mismos y se concentran en tener una higiene mental de pensamientos de manera adecuada. Por eso Jesús lo llamó la regla de oro. Pero como eso hay muchas reglas de oro, hay muchas normas que aparecen en las Sagradas Escrituras que te llevan a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, en todo lo correcto. Claro, una persona que desarrolla eso es capaz de convertir su mundo que tiene a su alrededor de una manera diferente. Una película muy hermosa, con un final muy triste, pero que enseña esa capacidad de escribir cosas difíciles, bonitas en momentos difíciles. Creo que muchos la han visto, La vida es bella. ¿La han visto la película? La vida es bella.
Y esa película que tiene un final doloroso, triste, porque es muy doloroso el final, pero te hace ver cómo una persona es capaz, por amor y por ver algo positivo, transformar un ambiente tan difícil solo para que ese pequeño que está en un campo de concentración así, de su hijo, de su pequeño, sienta que eso es como una película que están viviendo. Y el padre es capaz de hacer todo eso y está pensando siempre lo bueno. O sea, esto es tan difícil, pero piensa en lo bueno. Les comparto algo. Durante este tiempo de la pandemia hago un ejercicio con mi esposa. Cada mes lo hemos hecho y hemos dicho, ¿qué sientes que durante este mes ha sido positivo en este ejercicio que Dios nos ha permitido vivir? Y hemos encontrado cosas valiosas. ¿Y cómo les parece que aprendí este ejercicio hace mucho tiempo de pensar todo lo bueno? Cuando aprendí un día un principio de las Sagradas Escrituras que dicen que lo que Dios quiere de nosotros es que oremos en todo momento, que demos gracias por todo y que estemos siempre contentos. ¿Y eso cómo se logra? Y entonces en el ejercicio de recorrer la Biblia, Dios me dijo, es que hay un problema, la gente solo aprende a agradecer cuando recibe. Si el agradecimiento es una respuesta, solo agradecerás en algunas ocasiones. Pero si el agradecimiento es una actitud, siempre encontrarás razones por las cuales agradecer. Y entonces aprendí a agradecer de lo general a lo particular. Entonces todos los días tengo algo que llamo los 12 para decir gracias. Tengo 12 cosas puntuales por las que doy gracias. Entonces no digo gracias por la vida, no. No, yo digo, Señor, gracias porque hoy en la mañana me pude bañar con el agua caliente y le encontré el puntico preciso al agua. No sé si a usted le ha pasado que ustedes sufren con el agua que no le encuentran el puntico. Y entonces hay veces está muy caliente, muy fría. Pero hay días, entonces hay veces mi 12 para dar gracias es decirle, Señor, hoy te doy gracias porque puedo disfrutar de este momento. Y estoy en la ducha y me disfruto ese momento y pienso en lo delicioso y pienso en lo rico. Y alguien dirá, eso es una trivialidad, pero eso es aprender a pensar en todo lo bueno. Como hay veces he pensado cuando llego y me como algo especial que quiero, como hay veces me he sentado y le digo a mi esposa, quiero sentarme contigo y tomarme ese café delicioso que tú preparas. Y ese es un momento especial. Y entonces, ¿sabe qué he aprendido con eso? Que las Sagradas Escrituras me enseñó a mí a celebrar todos los días porque las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Dime qué tienes en tu mente y yo te diré cómo te comportas. La espiritualidad te aporta por la oración, que cuida tu mente y tu corazón. La espiritualidad te aporta porque a través de las Sagradas Escrituras te ayuda a desarrollar pensamientos adecuados y correctos. Pero la espiritualidad te aporta porque la espiritualidad te enseña que lo básicamente transformador del ser humano no es lo que escucha, no es lo que ve, sino lo que interioriza y lo que pone a la práctica. Y aquí viene el tercer principio. Versículo 9. Sigan practicando lo que les enseñé. Estamos en Filipenses 4. Estamos haciendo un recorrido de explicación de un pasaje. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me dieron decir, lo que me dieron hacer, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Escuchen esto tan especial que estamos compartiendo y es que finalmente estamos aprendiendo algo supremamente valioso. Y estamos aprendiendo la espiritualidad. Te ayuda primero porque encuentras en la oración algo que empieza a tomar control de tus pensamientos y tus sentimientos. Dios no quiere que estemos ignorando las realidades, pero internamente empezamos a tener estados emocionales y mentales que nos ayudan a enfrentar. Segundo, nos da herramientas con patrones de pensamiento, con reglas, con principios que nos ayudan a pensar de una manera adecuada, correcta, a tener un pensamiento sano. Tercero, la espiritualidad, eso es lo importante, que la espiritualidad nos insta o nos motiva a pasar de la teoría a la práctica, de la apropiación del conocimiento, de aprender, de asumir para que la información se vuelva aprendizaje. Si la información no se vuelve práctica, solo se queda en información. Y entonces la espiritualidad te dice, practica. La espiritualidad te dice, vive. La espiritualidad te invita. Entonces, cuando uno lee la Biblia, se dará cuenta que Santiago, en el capítulo 1, versículos 20 al 26, dice, miren, si una persona escucha
las cosas de Dios y no las pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo, da la espalda y se olvida cómo es. Pero el que pone en práctica las cosas vive feliz. ¿Sabe por qué? Porque no está hablando de una teoría, sino de una realidad y empieza a modelar. Hemos visto el primer principio de la oración, hemos visto el segundo del pensamiento adecuado, hemos visto el tercero que es la práctica. Pero voy a enseñar el último. Se llama el contentamiento. Es la materialización del primer paso, el segundo paso y el tercer paso. De pensar bien, sentirse bien, actuar bien. El bien ser, el bien hacer y el bienestar. Y eso forma parte de todo lo que se desarrolla. Escuchen esto, versículos 10 al 12, para llegar a la última frase, porque ya estamos sobre el tiempo, me tomo 2 minuticos más y cerramos nuestro espacio de hoy para que cerremos con una oración. ¿Listo? Dice así: me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. Y me encanta esta frase: me alegro mucho en el Señor que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. ¿Sabe qué significa esa frase? Es alguien disculpando al otro. Dice, no, o sea, yo sé que usted no me llamó, no porque no quiero, no porque no pudo. Pero es una persona que tiene la mente sana, porque cada pensamiento negativo del otro no le hace daño al otro, te hace daño a ti. Entonces, él piensa bien de ellos. Ese es un ejercicio de inteligencia emocional, aplicando lo anterior. No lo digo porque yo esté necesitado. Escuchen esto, pues he aprendido, el aprendizaje es algo que se da por la práctica. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Se llama contentamiento. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, nuevamente la palabra aprendizaje, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Contentamiento se llama la palabra. Contentamiento sí, conformismo no. Edison, ¿cuál es la diferencia entre contentamiento y conformismo? El conformista vive en un estado de resignación. La persona que tiene contentamiento vive en un estado de aceptación, pero no necesariamente de aprobación. Aceptación sí, aprobación no necesariamente. Aceptación es reconocer que me dicen, tengo una enfermedad llamada cáncer. Aprobación es decir, no voy a hacerme ni quimioterapia, ni radioterapia, ni voy a hacer nada para mejorar. La aceptación es el reconocimiento de la situación actual de las cosas. La aprobación significa decirle sí a esa situación que estamos. Hay cosas que hay que aceptar y aprobar, y hay cosas que hay que aceptar pero no aprobar. Las acepto, son una realidad, no la puedo cambiar, pero voy a trabajar por cambiar esa realidad. El que tiene contentamiento dice, sí, esta es una situación. Yo no dije, ay, qué rico. Yo sí me soñaba con un año con COVID. Yo decía, no fue tan bueno. Alguna, no, nadie dice, no, yo, no, pero tenemos que aceptar que es una realidad y tenemos que mirar qué hacemos y cómo hacemos para vivir esa realidad de manera diferente. ¿Qué aprendizajes estamos teniendo? ¿A qué cosas tenemos que renunciar? ¿A qué cosas tenemos que aprender? Y entonces yo tengo que decir, esto me puede significar un cambio en mi escala de valores y quizás sea muy valioso. Y un día diga, le doy gracias al año 2020 porque el año 2020 reorienté mi vida para entender lo que era realmente valioso y significativo. El año 2020 me hizo regresar al valor y al sentido de la familia, de entender que muchas veces he gastado mi vida y la he invertido en lo que no corresponde. Entonces yo termino diciendo, aprendí a vivir en el COVID. Y no es que diga, ay, no, ya que esto me gustó tanto que vamos a la Organización Mundial de la Luz y cada 4 o 5 años nos manda un virus diferente a ver qué hacemos. No, ni riesgos. No podemos hacer eso. Pero la realidad de lo que estamos viviendo hoy es una realidad de entender que una persona que tiene contentamiento aprende y aprende a lidiar con esos momentos y a decir, voy a enfrentar la realidad. Pablo dice, yo sé lo que es vivir en la abundancia, sé lo que es vivir en la escasez. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Porque la espiritualidad de la oración, la espiritualidad de la palabra de Dios y la espiritualidad de la ejecución te lleva al Maestro por excelencia, a Jesús.
Y Jesús es maestro de vida. Jesús es maestro de vida. Y entonces terminó no viviendo con Jesús y entendiendo que la vida se convierte en vida plena, no porque lo tengamos todo, sino porque lo tenemos a Él. Y a quien Dios tiene, absolutamente nada le falta. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender que no son las circunstancias las que nos hacen felices. Es nuestra felicidad la que le da cambio a nuestras circunstancias. Y entenderemos, como lo compartí en un día, que muchas personas durante la pandemia la pasaron en casas y muchas personas durante la pandemia la pasaron en hogares. La diferencia entre una casa y un hogar no la hace el lugar, la hacen las personas que están al interior de ellos. Y eso no significa, entonces, un cambio radical en nuestra manera de ver la vida. Si es así, entonces yo le digo a la gente, ¿será que la espiritualidad vale la pena cultivarla? Y entonces yo le digo a la gente, no sé ustedes, pero de manera personal, yo no quisiera vivir ni este momento ni ningún momento dejando a un lado estas herramientas tan valiosas. Como estoy seguro que nadie quisiera salir a la calle si hay un lugar con contagios sin tapabocas, sin buenas medidas. Yo no quiero vivir mi vida sin estas herramientas tan valiosas de la oración, de la palabra de Dios, de la práctica y finalmente del contentamiento. Y entonces cuando las veo, Dios me dice, te las entrego, para que puedas un día decirle, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Durante estos 24 años y medio que llevo de conocer de Dios, aprendí a hacerle frente a muchas circunstancias en mi vida y les inicié y con esto quiero cerrar. Me llevó los momentos difíciles a los pies del Señor por la separación de mis padres, producto de situaciones conflictivas en su relación de pareja y de familia, porque tuvimos una familia disfuncional. Resultado de esa disfuncionalidad, mi mamá tuvo 2 intentos de suicidio, mi hermana. Pero producto de eso, donde hubo intentos de suicidio, donde hubo dificultades, donde mi madre terminó somatizando buena parte de eso y generó una artrosis que le significó posteriormente 2 operaciones en sus rodillas, 2 en su cadera. En medio de momentos muy tremendos llegamos, vivimos la experiencia de Dios. Y en esa experiencia de Dios nuestra perspectiva empezó a cambiar. Y en esa perspectiva la vida empezó a verse de manera diferente. A lo largo de estos años no solamente eso ha sido difícil. Amo a mi esposa, llevamos 27 años vamos a cumplir 27 años de casados, pero no tenemos hijos, no porque no querramos. Hemos tenido que enfrentar el momento difícil también de hacer todo el proceso y que los médicos finalmente un día dijeran, Señor, ustedes no van a tener. Y cuando es casado y tiene ese sueño, no deja de ser un momento difícil. Pero recuerdo ese día y mi esposa me dijo que si yo estaba siendo infeliz, no. Yo no me casé para ser feliz. Yo soy feliz porque tengo a Dios y entonces aprenderé a vivir la vida con hijos o sin hijos. Y he aprendido que la felicidad es maravillosa de los hijos, pero no siempre está. Y algunos de ustedes que tienen hijos me han dado razones cuando son adolescentes. Me dicen, Edison, ¿usted tiene hijos? Y yo le digo, no, ay, dele gracias a Dios porque usted no sabe cuánto sufro con eso. Es que he aprendido que cada persona en la vida tiene realidades, tiene circunstancias en su vida que no son las que deseo en ocasiones. Pero si tiene a Dios, Dios le enseñará el camino a la felicidad. Hoy soy feliz con mis realidades y no quiere decir que no tenga momentos difíciles, pero lo tengo a Él. Y entonces todos los días procuro desarrollar esa herramienta. Y procuro decirle a la gente, hoy hay cosas por celebrar. Edison, ¿qué día tan difícil? Tengo muchos problemas. Esa es una mirada válida. Yo te invito a otros. Estos son días difíciles. Tenemos la oportunidad de ver a un Dios que nos va a acompañar y estos momentos van a mostrar la mejor versión de ti. Así que vamos a vivir ese momento. ¿Listo? Quiero cerrar con una oración y pedir por todos ustedes para que Dios les acompañe y como sé que han estado haciendo este ejercicio de poder incorporar estas herramientas valiosas de la espiritualidad, Dios que los conoce a ustedes, que antes de pensar que son docentes, maestros, catedráticos, académicos, son seres humanos con una historia de vida que solo Dios las conoce. Dios desea equiparte
para que tu vida sea una vida abundante y noble. Así que quiero invitarte allí nuevamente para que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos ayude. Señor, te quiero dar gracias en esta noche por este momento y este tiempo que nos has permitido compartir. Te doy gracias por darme la oportunidad con este grupo maravilloso de compartir tu mensaje y de hablar un poco de mi experiencia de vida. Una experiencia en la que me siento desbordado por tu amor y por este regalo maravilloso de tu espiritualidad, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas todas las personas aquí presentes, con sus historias de vida, con sus circunstancias, quizás muchas de ellas difíciles, pero tú, Señor, les amas profundamente, tú conoces sus vidas. Y yo te ruego, Señor, que hoy a través de la oración ellos puedan recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido, Señor, que sean sus mentes renovadas y transformadas, que tú empieces a llenar sus mentes de pensamientos tuyos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que cada día que vivan de acuerdo a esos criterios y que puedan celebrar la vida y la vida abundante que viene de parte tuya en los pequeños detalles, en los pequeños momentos. Te pido, Señor, que les ayudes a enfrentar los momentos difíciles de su vida sabiendo que tú estás a su lado y a disfrutar de los momentos maravillosos teniendo presente que tú nos los das, oh Dios. Acompáñalos a cada uno de ellos. Regálanos una actitud dócil, humilde, obediente, como la de la Santísima Virgen María, para que seamos tus humildes esclavos, para que nos acerquemos a ti y nuestro corazón sea transformado y renovado. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por este espacio, por este encuentro. Te pido, Señor, que nos llenes con tu presencia maravillosa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, inunda los corazones de todos los aquí presentes con esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Si hay tristeza, Señor, enjuga toda lágrima, consuela. Si hay debilidad, fortalece, Señor, en esta hora. Si hay confusión o duda, trae claridad. Si hay dolor en el corazón, sana ese dolor, quita esa infección que está carcomiendo el alma, el corazón. Y llénanos de tu paz, Señor, llénanos de tu paz. Danos esa vacuna de tu amor, de ese amor que lo transforma, de ese amor que lo cambia todo. Guíanos con tu presencia, oh Dios, y derrama de tu presencia santa y maravillosa. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hoy nos entregas. Gracias por este momento tan maravilloso y tan especial. Hoy queremos honrarte a ti, Santísima Trinidad, y juntos decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñanos con tu bendición, que sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por aquí estoy en este momento viendo algunos de sus comentarios que están aquí. Les agradezco mucho por sus palabras, por todo lo que están colocando en el chat, de poderles ayudar. Es la idea de transmitir el mensaje. Créanme, y cuando lo comparto, y los que me conocen, Junior, yo soy un profundo enamorado de Dios, de su presencia, de su realidad. Yo quiero vivir a Dios las 24 horas del día, lo quiero vivir en todo lo que hago. Como les dije ahorita, cuando me puedo compartir algo tan sencillo, tan pequeño, pero lo quiero disfrutar. Y le doy gracias a Dios porque durante los primeros momentos de mi vida, yo le pedí a Dios que cambiara las circunstancias. Y Dios me dijo, no, yo no te quiero cambiar las circunstancias, pero quiero cambiar tu vida y tu actitud. Algunas de esas circunstancias se pueden cambiar, pero si te cambio estas hoy, mañana no sabes cuál vendrá. En el radar de ninguno de nosotros sabía que estaba en este año 2020. Ni siquiera sabemos qué vendrá después. Y entonces aprendí con el paso del tiempo, le dije, Señor, si me preguntas, me gustaría circunstancias favorables, me gustaría. Pero si no,
Lo más importante es que estés tú, Señor. Eso es lo realmente importante. Lo realmente importante es que quiero vivir cada momento de mi vida con esa realidad. Así que muchísimas gracias. No sé, Junior, si hay algo más y miles de bendiciones para todos ustedes. Amén, amén, Edison. Muchas gracias a ti. Siempre es una bendición para mí de manera especial y sé que para mis hermanos escucharte eres un instrumento del Señor y te lo he dicho en público y en privado. Para mí eres un maestro, hermano. Entonces, bueno, darles también las gracias a todos por conectarse. Qué bueno que pudimos encontrarnos una vez más. Recordemos este espacio cada 8 días de bendición, de gracia. Invitar, recordemos también invitar a nuestros compañeros, nuestros hermanos docentes a que se conecten y aprovechemos estos espacios de crecimiento espiritual. Qué bueno, Dios los bendiga, un abrazo fuerte, entonces con la ayuda de Dios nos vemos en 8 días con más bendiciones y con más gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Disculpen, me presento, soy Juve Echeverry. En un tiempo fui pupilo de Juancho, no sé si lo conocen, me imagino que sí. Quería agradecerle de antemano, no sé si es coincidencia, si es un llamado de Dios. Hasta nostalgia me da porque había dejado mucho esos caminos y escuchar hoy a Edison fue como muy reconfortante para mí y más aún en esta situación que me encuentro, pero gracias a él volví a recuperar esos ánimos. Agradecerle al Juancho, a mi profe que siempre estuvo ahí cuando jugué fútbol, ahora me encuentro muy lejos de mi familia y nada, agradecer siempre y estar siempre con ustedes cada 8 días reconfortándome cada vez más del Señor. Muchas gracias de manera personal por esas palabras, me dan mucha alegría. Me voy con ese regalo. Vas a estar dentro de mis 12 para dar gracias, darle gracias al Señor por darme este regalo hoy, el día de hoy, de escuchar esas palabras y de sentir cómo me quedo con las miradas de ustedes, con los gestos. Que Dios les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias. Edison, quiero decirte que definitivamente Dios sabe escoger a sus elegidos de Dios. Y una persona cuando habla con esa contundencia desde esa revelación del Padre, simplemente se nota. Que el Espíritu Santo siga asistiendo no solamente a ti, a tu esposa. Es una bendición escucharte, porque no solamente integra lo que debe tener un docente a través de la pedagogía, a través de la educación, sino llegar con ese testimonio auténtico que solamente Cristo enseña a sus verdaderos discípulos. Bendiciones, mi querido maestro. Muchas gracias por esas palabras, Marlon. Me voy emocionadísimo. Junior, gracias por esta invitación a todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Se me cuiden. Chao.